Señor. Amén. Así que ahí de pie, como usted está, vamos a llamar a Juan Carlos, que va a tener esta parte de la palabra. Y usted ponga su corazón. Siempre que nosotros hablemos a través de la palabra, vamos a estar hablando con la boca de Dios, con el poder de Dios. Y esas palabras son las que nos van a edificar. ¿Cuántos saben que sí? Antes de entregar este micrófono, yo quiero saber si tengo aquí a alguien que haya venido por primera vez, está aquí de visita. Levántame tu mano para conocerte, para ver dónde está. No tenemos visita, nadie nos visita hoy. Nuevo, tráigase a alguien, no venga solo. Tráigase a alguien, espere a alguien, evangelice a alguien, ministrele a alguien. Amén. Así que levante su mano y oramos. Padre, todo es tuyo, a ti te pertenece todo. La gloria, la alabanza y el honor es para ti. Te pedimos, Dios, que te glorifique de manera especial. Ven, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros pedimos que tú ministres a través de tu siervo y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Él? Para mí es un privilegio, ¿verdad?, ser el instrumento del Señor para este tiempo, esperando que cada uno de ustedes abra su corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta poderosa mañana o en esta mañana que Él nos ha regalado. Me lleno de gozo al ver el ambiente tan maravilloso, ¿verdad?, y tan sincronizado que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Estaba meditando en la porción de las Escrituras que lee mi esposa, que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Pero entonces cantamos conforme, ¿verdad?, a esa misma porción de las Escrituras, sin ponernos de acuerdo. Entonces, hoy yo vengo a hablarle de las Escrituras, o tomando la Escritura como base de un tema extremadamente importante o relevante para cada uno de ustedes o de nosotros en lo que es nuestro caminar en la vida en Cristo. Y quiero hablar bajo el tema mi necesidad o mi mayor necesidad es conocer a Dios. Alabado sea nuestro Señor. Quiero que busquemos en las Escrituras, en San Juan capítulo 14. Vamos a tomar como base San Juan capítulo 14, del versículo 7 en adelante. Y dice la Escritura, para gloria del Señor: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente si tú nos muestras al Padre. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. San Juan 17. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna
escuchen esto, le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que me diste. Y dice aquí el versículo 3 muy importante, y esta es la vida eterna. Escuchen bien, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Alabado sea nuestro Señor. Ya oramos, la palabra, ¿verdad?, es bendita, y espero en el Señor que nuestros corazones puedan recibir lo que Dios tiene para nuestra vida y que podamos ser moldeados conforme a su propósito y a su voluntad. Este Felipe le dice al Señor: oye, muéstranos al Padre y no basta. Le dice: Señor, tanto tiempo he estado con vosotros, con ustedes, y tú me dices a mí que todavía tú no me conoces, o tú no entiendes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Por lo tanto, en esta mañana quiero hablar dentro del tema, mi mayor necesidad es conocer a Dios, y quiero tocar dos puntos muy relevantes. Conocer a Dios desde un punto de vista cognitivo o intelectual, o conocer a Dios de una manera personal, íntima, mediante la obra consumada en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hablamos de cognitivo, estamos hablando de intelecto, ¿verdad? De un conocimiento adquirido culturalmente hablando, o por informaciones que, ¿verdad?, que absorbemos mediante otros medios. Por ejemplo, nosotros escuchamos, o nosotros nos podemos preguntar o preguntarle a alguien allá afuera: ¿usted conoce a Dios? ¿Cuál usted cree que será su respuesta? Desde chiquitico. Desde chiquitico. Yo lo conozco desde chiquitico. ¿Usted cree en Dios? Pero venga acá. Claro que creo en Dios. Y encontramos que culturalmente hablando, ¿verdad?, y por cosas que escuchamos, por cosas que vemos, la mayoría de gente profesa conocer y creer en Dios. Encontramos que en todas partes del mundo, en cualquier cultura, el ser humano adora. Hay lugares que no tienen el privilegio que tenemos nosotros, que pueden disfrutar en la plenitud de tener una Biblia en su casa. Hay lugares, aún en pleno siglo XXI, donde no tienen la Biblia. Pero nosotros hemos sido iluminados y la palabra de vida ha llegado a nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos disfrutar y llenarnos de un sinnúmero de cosas y conocer a Dios intelectualmente hablando. Venimos a la congregación, escuchamos hablar de Él, de su grandeza, de su misericordia, de su amor. La gente en las calles habla de Dios. Incluso yo estaba viendo un video en las redes sociales de una persona que tenía una apariencia de alguien muy maltratada, ¿verdad? Y esa persona, yo le puedo asegurar, de la forma que él estaba hablando de las Escrituras y lo que estaba comunicando, que tenía mucho conocimiento de la misma, mucho conocimiento. Pero entonces estaba en una condición de esclavitud, para no utilizar otra expresión. Se veía a 50 kilómetros que era una persona que estaba esclavizada por un sinnúmero de cosas que el sistema ofrece al ser humano, que el sistema lo utiliza como instrumento para mantenernos esclavizados. Y yo decía dentro de mí: wow, pero ¿cómo una persona
con tanto conocimiento de las Escrituras, viven en esclavitud. Y yo siempre me he preguntado, ¿y cómo es que hay personas que teniendo la palabra en otra cultura, en nuestro país, viven un sistema de religión, un sistema en el cual quizás podemos gozarnos, podemos adaptarnos, porque es muy bueno la reunión de los santos? En este ambiente nada más se gana. Naturalmente hablando, el venir aquí es beneficio en todo sentido. Es beneficio, nada más ganamos. Ayer yo me estaba riendo con unos muchachos que estaban hablando de la barbería, de cómo ahora para andar en esos asuntos hay que tener mucho dinero. Y ellos estaban hablando de que una mesa, de que para lo mínimo para usted reservarla de que 50,000 pesos. Y que hay personas que van y en la primera entrada de que 120,000. Y que usted va a cualquier cosita de que 8,000, 10,000, 20,000. Y digo yo, pero santo, de lo que tú me has librado. Pero pan de la calle que está más que loco. Usted se imagina qué tremendo rebú. Entonces, estar en un ambiente como este, en todos los sentidos, naturalmente hablando, es beneficio. Y nosotros quizás, movidos por el ambiente, culturalmente hablando, convertimos de esto un sistema como lo vimos en los tiempos de Jesús. Encontramos que los escribas y los fariseos y los saduceos diezmaban hasta la hortaliza más mínima, más pequeña. Lo que usted menos se puede imaginar, ellos lo hacían. Pero Jesús en una ocasión le dice: miren, ustedes son sepulcro blanqueado. Ustedes son una tumba muy hermosa, muy bonita por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿Cómo? A la jerarquía más alta a nivel de religión de aquellos tiempos, el maestro se atrevió a decirle: ustedes están podridos por dentro. Y sin darnos cuenta, el ambiente, el sistema y un sinnúmero de cosas quizás nos pueden colocar en una posición como esa. Por eso, nuestra mayor necesidad de conocer a Dios no es simple y llanamente de una forma intelectual. No es simple y llanamente de oídas. No, esa expresión en la Reina Valera implica muchas cosas. No es simple y llanamente, ¿verdad?, de que sé de Dios. No es cuánto yo sé, sino es cuánto yo vivo, cuánto conozco de Él, qué tipo de intimidad tengo con Él. Alabado sea nuestro Señor. De eso se trata. Nosotros como congregación, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad de cada persona, ¿verdad?, que viene aquí, de instruirle las Escrituras, modelarle a Dios en toda su dimensión, expresarle el amor, la gracia, la gratitud que sentimos por Él. Pero de ahí depende de que no quedemos en el anonimato o que entremos a ser parte de esta relación personal e íntima con el Señor. Es muy bueno cuando nosotros somos, ¿verdad?, de instrumento para servir en la congregación en todas las áreas. Es un privilegio. No importa la posición, no importa. Eso es un privilegio, servir.
Pero ¿desde qué punto estamos sirviendo? Desde un conocimiento relativo con el ambiente que nos rodea o una relación personal con el maestro. El Señor le dijo a unos muchachos que le dijeron en una ocasión: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello, perencejo, sutanejo. Y el Señor le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no lo conozco. Y el Señor le dice a Felipe, que había caminado mucho tiempo con él: Felipe, ¿todavía tú no me conoces? ¿No entiendes que la vida eterna consiste en que me conozcan a mí, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, que es el mediador? Hablando de conocer a Dios de una forma íntima y personal, podemos ilustrar con el versículo de Génesis capítulo 4, versículo 1, donde encontramos allí que se utiliza la expresión conocer, y dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Esta expresión en las Escrituras de conocer implica una relación. Por lo tanto, se toma esta expresión para indicar lo que es, ¿verdad?, un compartir de un hombre y una mujer dentro del matrimonio en la intimidad. Esta palabra en la Escritura significa comunicación de vida, porque a través de esta expresión vemos cómo se engendra una vida, y esa misma palabra es la que nuestro Señor está utilizando aquí, o en ese mismo sentido. Todavía tú no me conoces, Felipe. Encontramos en varias ocasiones que las Escrituras nos muestran que los discípulos todavía no habían entendido, hasta que luego viene el Espíritu Santo a su vida y comienzan a comprender todas las cosas. Entonces, para nosotros conocer al Señor y entrar en una relación personal e íntima con Él, simple y llanamente tenemos que irnos al principio. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Él. El diseño que Dios creó para el ser humano era que el ser humano lo hiciera visible aquí en la tierra, en el ambiente que Él había creado. Pero luego de ahí el ser humano se corrompe, le da la espalda a Dios, comienza a expresar su voluntad antes que la del Creador. Y dice el Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15: de la mujer levantaré uno que va a resolver este problema, que va a volver a poner todas las cosas tal y como fue en el principio. Ahí encontramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene no tan solo como Salvador, sino como un modelo de vida, el cual cada uno de nosotros debe de imitar. Se convierte en un modelo que expresa la imagen del Padre en su plenitud. De tal manera que le dice a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía tú no me conoces, Felipe. El objetivo de la creación del ser humano era ser un comunicador de la naturaleza divina, de hacer visible a Dios en toda su dimensión en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo viene como el postrer Adán y toma esa posición de hacer a Dios visible, siendo Él en su esencia 100% Dios
y 100% humano. Usted dirá, bueno, pues para el Señor es muy fácil. Pero las Escrituras nos muestran que Él se limitó a hacer uso de sus poderes divinos. Por lo tanto, encontramos a Jesús de Nazaret en muchas ocasiones en la Escritura, y en otras ocasiones encontramos al Cristo revelado. Y me encontré con una persona un día, yo hace mucho tiempo que superé esto, pero me encontré con una persona un día, digo que superé esto porque miren, cuando nosotros nacemos y estamos, como dicen por ahí, en el primer amor, ¿verdad? Que es el mismo siempre, lo único que nos contaminamos, y por eso mengua ese fuego, esa dirección, el escuchar la voz de Dios tan clara. Y yo antes andaba con una libretica aquí abajo y con muchísimos temas. Si había cualquier revolú, yo sacaba mi libretica y le decía, vamos arriba. Eso no es así. Sí, pero cuando el Señor va moldeando nuestra vida, no, ¿verdad? Entramos en conflicto delante de lo que no conocen, porque eso para ellos puede ser una piedra de tropiezo. No lo hacemos. Si podemos establecer una conversación para edificar, porque somos edificadores, lo hacemos, compartimos, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero no andamos en contienda y en rebuses, no. Pero llego a un colmado y me encuentro con una persona que dice, Jesucristo no es Dios. Se me salió solo. Le digo yo, mi hermano, usted está equivocado. Le digo, usted está equivocado. ¿Y por qué usted lo dice? Porque me le estaba evangelizando a los señores del colmado este tipo de cosas. Le digo, no. El problema es que si tú me tomas una porción de las Escrituras donde Jesús de Nazaret expresa su naturaleza para explicarle que no es Dios, tú vas a encontrar que Él se expresa como un siervo que está sujeto. Pero cuando tú tomas una porción de las Escrituras donde Él se presenta como el Cristo revelado, como el Dios todopoderoso, inmediatamente tú te vas a dar cuenta de que Él no es tan solo humano, sino que es 100% Dios, sino que se ha limitado por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad. Entonces encontramos que la forma número uno de conocer a Dios es simple y llanamente mediante la obra consumada en la cruz. No hay forma de conocer a Dios si no es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay forma. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, porque conocemos de una forma intelectual lo que Él hizo en la cruz, y somos iluminados mediante esa misma revelación, entonces depositamos nuestra fe en Él, nacemos de nuevo, somos regenerados, somos una nueva criatura en Cristo. Su Espíritu comienza a ser morada en nuestra vida, y de ahí en adelante comenzamos como cuando un niño acaba de nacer, que fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, un maestro de las Escrituras, pertenecía a los fariseos. Y dentro de los fariseos había un grupito que le llamaban el Sanedrín. ¿Usted sabe quién era el Sanedrín? Eso eran, como dicen los muchachos por ahí, lo más rabia en cuanto a escritura se refiere. La jerarquía más alta en cuanto a conocimiento. El apóstol Pablo era un candidato al Sanedrín. Oiga, un candidato al Sanedrín. Ahí pertenecía Gamaliel, entre ese grupo que era el maestro de Pablo, y un sinnúmero de monstruos de esa gente. Sí, usted se está dando cuenta. Y viene este maestro al maestro y le plantea: mira,
yo sé que tú has venido de Dios, yo lo sé. Porque es que el problema es que lo que tú haces, nadie lo puede hacer si Dios no está en él. Le dice. Y usted sabe qué le responde el maestro. El maestro le hace así, se le da la curvita y se le va por atrás. Le dice, mira, si tú no naces de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino. Este asunto tú no lo puedes entender si tú no naces de nuevo, depositando tu fe en mí y entonces entrando en un asunto de confianza y dependencia del Dios que se ha hecho visible para toda la humanidad. Y mediante ese proceso nacemos de nuevo, pero nacemos como un niño. Nacemos como niño. Y cuando nacemos, cuando el niño nace, bueno, ahora hay muchos métodos y muchas cuestiones que ya se le habla a los niños y ya cuando ellos salen conocen a papi, conocen a mami, un sinnúmero de cosas. Lo esencial, pero ese niño entonces comienza a conocer a ese padre. Comienza a conocer a ese padre. Wow, mira el rostro de mi papá. Wow, mira el rostro de mi mamá. Wow, por esta lechecita buena. ¿Y quién la compró? Ay, mi papá. ¿Y quién fue que me la preparó? Wow, mi mamá. Me ensucié. ¿Y quién me limpia? Mamá. Sí, los papás siempre andamos corriendo. Tenemos miedo a esos asuntos. Wow. Mi mamá. Y comienza ese niño a disfrutar de las cualidades de su padre, de su madre. Y luego ese niño puede percibir una característica completa de papá y de mamá. Así mismo pasa con nosotros en Cristo. Comenzamos a conocer su voluntad, su naturaleza, propósito, mi identidad mediante la Escritura. Y luego comienzo a ver día tras día la mano de Dios obrar en mi vida. Comienzo a reconocer a mi Padre y a ver sus beneficios obrar en mi vida. Y comienzo a darme cuenta de lo real que es Él. Que ya no es ese Padre que cuando yo estaba en el vientre me acariciaba. Y yo no podía verlo, no podía tocarlo. Ahora yo lo veo y lo toco. Aleluya. Y ahí comenzamos a darnos cuenta de que la mano de Dios siempre ha estado con nosotros en todas las situaciones que nos encontramos. Siempre Él ha estado ahí. Y yo le dije un día al Señor, wow, Señor, si yo te hubiese conocido antes. Y Él me trajo a memoria una vez que hicieron una campaña que yo estaba viviendo con mi tía. Y hicieron el llamado. Yo tenía aproximadamente 9 años. Y yo acepté al Señor allí. Y duré una semana como cristiano. Porque no me di seguimiento. No me enseñaron nada, me dejan solo porque la campaña, si no lo agarran y le damos seguimiento y le mantenemos, ¿verdad?, alimentándolo. Ya la semana yo estaba peleando con el primito mío. Sí, eso era un repepero que teníamos él y yo ahí. Porque el esposo de nuestra tía tenía un taller de refrigeración y nosotros era quien desabollábamos, pulíamos y hacíamos toda esa cosita ahí. Y él se encargaba y eso era matando lo que parábamos el primo mío y yo. Y duré una semana como cristiano. Pero después me fui más allá. Comencé a ver la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios, el sol sale para todos. Dios siempre está ahí con su mano extendida para todo el mundo. Pero hay una diferencia
a cuando somos hijos, a cuando no lo somos. Hay una diferencia. Y comencé entonces a meditar en muchas cosas que me pasaron en mi vida cuando yo era niño. Y me di cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Luego el Señor tocó mi vida, tuve un encuentro con Él de una manera que por su gracia jamás he podido volver atrás. ¿Por qué digo no he podido? Porque humanamente hablando nosotros tenemos debilidades y naturalmente lo que tendemos es a correr, a huir. Queremos correr porque esa es la solución más fácil. Pero eso es la del cobarde. Pero los hijos de Dios enfrentan cada situación en su vida con entrega, con entusiasmo, con valentía, sin dar un paso atrás porque están conscientes en quién ha creído y entienden la condición en la que se encuentran. Pero ellos saben cuál es su posición y cuál es su destino, cuál será su final. No es el mismo en el que nos encontramos. Nuestro final será un final de gloria, de victoria. Aleluya. Y el Señor llega a mi vida y comienza a moldearme, comienza a enseñarme. Nunca, yo escucho a nuestro pastor que dice: yo quiero que oren, recuerden orar por mí, por nosotros, por mi familia. Nunca debemos dejar de hacerlo. Debemos de orar siempre uno por los otros. Ese es el mandato del Señor. Oren los unos por los otros para que no entréis en tentación. No debemos dejar de orar. Y le doy gracias a Dios por cada hombre, mujer, que ha entendido y se ha colocado en una posición de obediencia y sirve desde un estado consciente de lo que es la realidad de la posición en la que se encuentra en Cristo. Debemos de orar por ellos, porque gracias al Señor ellos han sido los instrumentos para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Debemos de mantenernos siempre a orar por ellos. Y le doy gracias a nuestro Padre porque soy bendecido. Primero, porque Él me hizo su hijo. Segundo, porque me ha dado 4 pastores principales, ¿verdad? Aquí tengo muchos, pero tengo 4 pastores principales. Nunca me voy a cansar de darle gracias por haber puesto a Julio César Castillo y a Pérsida de la Cruz en mi vida como instrumento de Él para guiar y dirigir mi vida. Pero nunca me voy a cansar de dar gracias de haber puesto a nuestro pastor Silvio, a su esposa, mi pastora Ana. Nunca me voy a cansar, porque unos fueron los instrumentos para dar los primeros pasos y otros han sido el instrumento para enseñarme a correr. Alabado sea nuestro Dios. Déselo fuerte, por favor. Nunca me voy a cansar de darle gracias a Dios por ello, porque para mí han sido el instrumento que Dios ha utilizado para moldearme y para llevarme a un encuentro real con Él. Para llevarme a un encuentro real con Él. Y esa es nuestra mayor necesidad. Tener un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo de la gloria. No es simple y llanamente un encuentro, ¿verdad?, con el sistema eclesiástico, con el ambiente que nos rodea. Es una relación personal e íntima con Dios. Ese es el llamado. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. Cuando nosotros conocemos a Dios desde ese punto, no hay que motivarnos a adorar.
porque hemos visto su mano en toda su dimensión en nuestra vida. Y por lo tanto expresamos gratitud en todos los sentidos. No hay que motivarnos a servir, ni reconocernos, ni colocarnos en una posición alta, que no hay ninguna. Todas son iguales. Para nosotros sentirnos grandes o sentirnos plenos porque tenemos identidad. Tenemos identidad porque somos hijos. Y ese es el mayor galardón que podemos tener cada uno de nosotros. Y vivimos en un estado consciente, sobrio de quiénes somos, con una autoestima colocada en la posición correcta. No andamos como Simón, que significa una caña movida por el viento. Hoy alabamos, mañana nos quejamos. Hoy reímos, mañana lloramos. Alabado sea nuestro Dios. No, entramos en la posición de Pedro, que significa roca firme. Por eso el Señor le cambió el nombre de Simón a Pedro, porque su nombre significaba: hoy estoy bueno y mañana estoy mal. Como hay personas que usted le saluda y hoy le saludan con mucho amor y mañana le hacen ya. ¿Y qué le pasa al hermano? Si el hermano siempre me abraza, me besa, me dice algo bonito, me motiva. ¿Y qué fue lo que le dio? Siempre reconocemos su misericordia en nuestra vida. Siempre reconocemos que esta palabra misericordia es una palabra compuesta. Misere de miseria y cordia de corazón. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que el Señor pasa nuestro dolor por su corazón. Que el Señor tiene cuidado de mí, un cuidado íntimo, un cuidado personal. Cuando yo digo que el Señor tiene misericordia de mí, tengo que estar consciente que estoy diciendo: el Señor siente lo que yo siento. Pero nunca me canso de reconocer su gracia en mi vida. Nunca me canso, porque sé que por gracia soy salvo. Expresaba nuestro hermano Danilo: por gracia soy salvo, aún sin merecérmelo, sin importar la condición en la que me encontraba, sin importar que le di la espalda a Dios. Él entregó su vida por amor en la cruz del Calvario para redimirme de la esclavitud del pecado, de la muerte, de la destrucción, del mal que nos asedia día tras día. Su gracia nos sostiene, su gracia nos mantiene de pie. Y por eso cuando hacemos cualquier cosa, reconocemos su gracia, porque entendemos que si no hubiese sido por Él, no estuviésemos aquí hoy. Entendemos que si no hubiese sido por Él, no alabáramos, no nos gozáramos, estuviéramos a ciegas todavía, a oscura, no hubiésemos entendido. Nuestro final hubiese sido entonces de muerte, no de gloria, porque estábamos condenados a destrucción eterna, separados de nuestro Padre, de nuestro Creador por la eternidad. Pero su gracia se ha extendido, y dijo en San Juan capítulo 3, ¿verdad?, versículo 16 por ahí en adelante, que nos amó tanto, que dio su vida por amor a nosotros. Y ahora todo aquel que en Él cree tiene vida eterna.
Nunca nos cansaremos de reconocer sus atributos comunicables, que son el amor que expresamos, la bondad, la paz. Pero nunca nos cansaremos de reconocer sus atributos que no son comunicables, como que Él es todopoderoso, como que Él es omnisciente, omnipotente, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que tiene el control y el dominio de todas las cosas, que conoce el pasado, el presente y el futuro, y que en Cristo estamos completos. Alabado sea nuestro Señor. Qué maravilloso es conocer a Dios desde una óptica personal, íntima, vinculado con Él mediante su Espíritu. En una ocasión le pregunto yo al Señor en oración: Señor, ¿por qué la gente que tú amas, la que tú le sirves, la que tú cuidas, la que tú lo entregas todo por ellos, son los primeros que te mete el pie? Estaba cansado, sin fuerza, a punto de rendirme. Y el Señor me dijo: si me conoces a mí, entenderás al mundo. Y si entiendes al mundo, amarás el mismo. Y esa misma expresión o ese mismo contenido lo leí en uno de los libros del doctor Alberto Motesi. La hermana yo sé que lo leyó también. Y cuando escuché esa palabra me estremecí porque sentí la confirmación de Dios. Y digo, wow, esto no fue que yo me lo imaginé. Aquí está la confirmación. No hay forma de nosotros entender el proceder del mundo y por qué la persona actúa como actúa si no conocemos a Dios. Alabado sea nuestro Señor. Gloria a nuestro Rey. Yo quiero orar antes de que nuestro pastor suba. Si se pueden poner de pie, por favor.